¿Por qué tanto miedo? ¿De dónde viene tanto miedo? ¿De dónde viene tanto sufrimiento? ¿De dónde viene tanta desconfianza? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué nos llega? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué sentimos que por mucho que hacemos, por muy duro que trabajemos, por mucho trabajo que hagamos, no conseguimos acercarnos a esas metas, a esos objetivos? ¿Por qué parece que nos alejamos cada vez más? ¿De dónde viene esa angustia? ¿Por qué tanta preocupación? Mira, estas son cosas que a mí me pasan a menudo. A veces me entran esos miedos, me entran esas inseguridades, y quiero compartir contigo una reflexión que acabo de subir a mis redes sociales, en Instagram, @FranAlonsoMindset. Te invito a que me sigas ahí, pues estoy compartiendo un proceso diario de hábitos, mentalidad, mindset, sobre todo a compartir aquellas cosas que a mí me ayudan a transitar estas situaciones, y cómo me sirvió para dejar una vida de 15 años de adicciones a las drogas, estando arruinado, empleado, viviendo presa del miedo, de las inseguridades, de la desconfianza, y cómo pasé en poco tiempo a emprender montando varias empresas con decenas de empleados, facturando varios millones de euros. Y no solo eso, sino me llevó a dejar el mundo de las drogas, a sanar mi cuerpo y realmente a vivir la vida que yo siempre he querido vivir. Así que presta mucha atención a lo que te voy a compartir por aquí, porque te va a ayudar a comprender, te va a ayudar a eliminar esos miedos, te va a ayudar a conseguir esa paz, esa tranquilidad que todos queremos, y sobre todo a darle propósito a tu vida, a darle propósito a tu vida. Todo el mundo dice: oye, Fran, ¿y cómo consigo darle propósito a mi vida? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Mira, te voy a leer, te voy a compartir tal cual, ¿no? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué tenemos tantos miedos? ¿Y por qué al final tenemos esa falta de confianza en nosotros mismos? Porque has permitido que simplemente, ¿de dónde vienen esos miedos? Es porque hemos permitido que todo lo de fuera tenga el poder sobre ti. Tu mundo externo tiene mucho más poder sobre ti que tu mundo interno. Has permitido ser un producto de tu entorno, de la opinión de otras personas, de los miedos de otros, de lo que consumes en el móvil, de lo que ves en las noticias. Todo eso al final ha moldeado tu mente y tus pensamientos. Y ahora eres una marioneta emocional que reacciona inconscientemente ante cualquier circunstancia ahí fuera. Tú no tienes el control de tus emociones. Has dejado que esas emociones te dominen, y ahora eres un producto de tus propias circunstancias. Y mira, hago un paréntesis aquí. Esto es algo que yo sufrí mucho también, y a veces me pasa, evidentemente. Hoy mismo es un día en los que he tenido que hacer una especie de autopsia a mi día, entender de dónde me están viniendo ciertos miedos, ciertas desconfianzas, y simplemente porque estaba adoptando una perspectiva equivocada. Me estaba enfocando en los problemas en vez de enfocarme en mi visión, hacia dónde quiero ir. Y ten en cuenta lo siguiente: hemos sido educados bajo un entorno, bajo las creencias de un entorno, y esas creencias son limitantes, son creencias que nos limitan y nos llenan de miedo simplemente porque queremos ser aceptados, ser validados por tus padres, por tu familia. Queremos sentirnos pertenecientes a algo. Esas creencias nos valieron en su día, nos valieron para adaptarnos, para empezar a vivir, para empezar nos protegieron de que nos hiciéramos daño. Pero vale, cuando pequeño te sirven, pero ahora cuando eres adulto ya esas creencias dejan de valer, ya no te sirven, porque tus deseos son más grandes, pero esas creencias te ponen límite, te ponen un techo. Ahora, todas esas emociones que sentimos no son ni más ni menos que una invención de tu mente por cómo percibimos la realidad, es decir, por nuestros propios juicios. Esos juicios que tenemos, que vienen de las creencias, nos hacen emitir, nos hacen intentar controlar las cosas que precisamente no podemos controlar, que es lo de fuera. Desde que algo de fuera no sucede como nosotros queremos o no cumple con nuestras expectativas, emitimos un juicio en base a esas creencias de otro. Te sigo leyendo tal cual. Te has olvidado de lo más importante, que somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Hay un versículo que Dios dice, que Jesús habla, donde dice: Dios hace salir todos los días el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios no actúa por emociones.
Dios no actúa por emociones. Dios es el creador. Dios es creador. Dios opera por encima de las emociones. Las emociones son simplemente una invención de nuestra mente en base a nuestros juicios, a nuestras creencias de cómo percibimos la realidad. Y la mayoría de veces esa realidad no la percibimos en base a nuestra propia experiencia, sino en base a los miedos y a las experiencias de otros. Por tanto, de ahí vienen los miedos y las inseguridades. Y somos hijos de Dios, somos creadores de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad. Por tanto, podemos actuar por encima de ese plano de las emociones, sin dejar estar condicionados por esas emociones. Nosotros tenemos el poder de crear esas emociones a través de nuestras acciones, a través de crear nosotros mismos nuestra propia realidad. Por tanto, tus miedos y creencias limitantes desaparecen desde que decidas tomar la decisión de posicionarte como el Hijo de Dios y no como un producto de la vida. A mí cuando esto mismo me acaba de ayudar a tomar perspectiva, a volver a enfocarme y dejar la perspectiva del ego. El ego simplemente quiere tener el control de las cosas. El ego vive condicionado bajo esas creencias limitantes. Y te sigo leyendo con la reflexión. Y que tiene que ver, fíjate, para el tema de que te ayude con el propósito, cómo darle propósito a tu vida, porque esto es lo que te va a liberar de todos esos miedos, esas inseguridades, esa falta de confianza, el sentir que no tienes rumbo en la vida. Cuando tú encuentras el propósito, todo empieza a tener sentido, todo empieza a tener sentido, y el propósito es lo que te va a seguir caminando, a pesar de los desafíos que hayan, a pesar de las circunstancias que te puedan venir. Solo hay algo más fuerte que tú, algo que te mueve incluso en los peores momentos, cuando nada parece tener sentido. Existe un poder que se llama propósito. Y no es motivación. Es rendirte al plan que Dios tiene para ti. Esto a mí me cambió la vida. Dios destruye tus planes antes que tus planes te destruyan a ti. Así tal cual. Así tal cual. Hay que ser valiente para vivir siendo fiel a ese propósito. Habrá muchos desafíos en el camino, muchas dudas, muchos testeos por parte de Dios, pero solo tienes que seguir adelante, simplemente no detenerte. Obediencia, fe y disciplina. El propósito es enfocarte en las acciones para que alguien más crezca, para que alguien más sea libre. El propósito es trabajar cada día por la libertad de otros. Porque trabajar cada día por la libertad de otros te hace libre a ti, te libera a ti. Pero si trabajas solo por tu libertad, vives preso de tus miedos. Y mira, esto lo voy a compartir, te voy a añadir una frase aquí que a mí me ayuda mucho y que te va a ayudar mucho también en ese sentido, ¿no? Dice, tu mayor libertad es amar a quien más daño te haya hecho. Es amar y enfrentar aquello que más te duele. Esa es la clave de tu propósito. Hay una frase que yo me la recuerdo también cada día, que es amar lo que es imposible amar. Esta se la escuché a un hombre al cual habían violado y asesinado a su hija. Y él decía, ama lo que es imposible amar y serás la persona más libre y más obediente del mundo. Y más abundante del mundo. Este hombre, cuando asesinaron a su hija y la violaron, se encerró a ayunar y dice, haré el ayuno hasta que Dios me hable, porque él sabía que si tomaba acción iba a ser un presa del demonio, iba a actuar en base a la esclavitud de su mente, en base al demonio. Pero cuando este hombre estuvo no sé ni cuántos días encerrado, y cuando Dios le habló, ¿sabes qué hizo? Fue a perdonar al asesino. ¿Y sabes qué ocurrió con este hombre? Que el asesino al final, este hombre cuando estaba en la cárcel, este hombre se transformó por completo. Ese perdón le transformó. Y este hombre se dedicó en la cárcel a ayudar a otros presos a esa transformación, a cambiar a otros presos. Los hizo libres.
Fíjate qué cosa tan poderosa. Por tanto, el propósito es, todos tenemos aquí una misión, todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito en esta vida. Dios no te puso aquí por casualidad, Dios no te puso aquí por error. Todos tenemos una misión, todos tenemos algo que dar al mundo, todos tenemos algo que compartir. Y a mí cuando yo tengo esos días de preocupación, cuando tengo esos días de miedos, inseguridades, es simplemente porque me estoy preocupando por mí, en vez de ocuparme de mí y ocuparme de los demás. Desde el momento en que yo me enfoco en cómo ayudo más a mi gente, en cómo ayudo más a mi hija, en cómo ayudo más a los alumnos que me están llegando a mi coaching, cuando me enfoco en servirles a ellos, en proporcionarles más servicio, más ayuda, más libertad, realmente desaparecen los miedos, desaparecen las preocupaciones de mi vida. Eso no quiere decir que los desafíos desaparezcan, no, pero no es lo mismo afrontar una circunstancia, no es lo mismo afrontar un problema con una relación, deuda, cualquier circunstancia complicada, no es lo mismo afrontarla desde el miedo, desde la inseguridad, desde la desconfianza, desde estar preocupado por ti, a afrontar eso desde una perspectiva en la que tú estás enfocado en decir, ok, esta circunstancia me está enseñando algo, esto es un espejo que la vida me está poniendo, que Dios me está poniendo delante, para yo ahí rendirme al proceso, rendirme a cambiar ahí, porque ese es el plan que Dios tiene para ti. Esa es la clave. Esto te permite rendirte al proceso, y la rendición al proceso te va a dar lo más que buscamos, que es la libertad. Es liberarnos de aquello que queremos tener, es liberarnos del resultado. El mayor fruto que tenemos cuando tú te rindes al proceso es la libertad. Esa es la clave. Esa es la clave de cómo tú al final te liberas de toda esa culpa, te liberas de todos esos miedos. Y qué casualidad, que ahí es cuando empiezas a atraer aquello que realmente quieres. Eso me pasó a mí cuando estuve 15 años con el tema de las drogas, estando enfermo, arruinado, empleado, todo se me alejaba. Por mucho que luchara, por mucho que yo intentara dejar ese mundo, no había manera, porque estaba luchando desde el miedo, desde la inseguridad, desde el problema. Pero cuando yo al final me rendí a ese proceso, me rendí al proceso, acepté esa situación y dije, ok, ¿qué me está enseñando Dios aquí? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué tengo que cambiar de mí aquí? En ese proceso que tú te rindes, Dios va a empezar a tallarte. Dios va a sacar de ti la mejor obra. Dios va a sacar de ti la mejor versión tuya. Pues ahí fue cuando entendí todo y empecé, ok, desde esa aceptación, desde ese perdón, mis intenciones cambiaron. Y cuando tú cambias la intención, cuando te rindes a ese plan de Dios, te dejas moldear. Es cuando tú empiezas a cambiar y empiezas a adoptar nuevos hábitos más saludables. Empiezas a cambiar tus pensamientos. Empiezas a cambiar tu identidad. Empiezas a cambiar tus acciones. ¿Y qué ocurre? Que todo se va dando de manera mucho más sencilla, más rápida. Y así fue lo que me permitió a mí luego, en pocos años, dejar las drogas, dejar las enfermedades, montar varias empresas con decenas de empleados y facturando varios millones. Y esto no te lo digo por fardar ni por presumir, sino simplemente te lo digo como para que entiendas que todo es posible, ¿vale? Que todo es posible, por muy jodida que esté la situación, por muy negro que tú veas ahora las circunstancias, simplemente ríndete al proceso para que tu perspectiva cambie y dejes de ver eso que te está ocurriendo como un problema y empieces a verlo como un agradecimiento, como una bendición, porque desde esa rendición todas tus acciones cambian, de verdad que cambian. Así que nada, espero que este vídeo te haya servido. Si te gustó, me gustaría que te mandaras un like y que lo compartas con aquella persona que tú crees que le puede servir. Si fue así, no te olvides de suscribirte para seguir recibiendo más contenido de valor. Nos vemos en el siguiente vídeo.